Noticias 24. Lo comentábamos, lo informábamos también en Noticias 24. Hace minutos, durante esta tarde, el gobierno anunció el uso obligatorio de mascarillas en colegios para niños mayores de 5 años. Esto a raíz de la situación que se vive por los virus respiratorios. Esto en una jornada también donde se confirmó la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz. Vamos a hablar de todos estos temas. Para eso nos acompaña el presidente del Colegio Médico, doctor Patricio Mesa. Doctor, como siempre, muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias, Nicolás. Pido disculpas inicialmente porque estoy en un lugar con muy mala señal, pero trataremos de estar a la altura de lo que necesita este tema que vamos a conversar. Siempre a la altura, doctor, no se preocupe. Así que le agradecemos ante todo por estar conversando con nosotros. Oiga, esto fue muy reciente, hace algunos minutos, ya lo informamos aquí en Canal 24 Horas. Yo no sé si usted ya se había enterado del anuncio que hizo la ministra Aguilera en una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, de entre varias medidas, el restablecer la obligatoriedad de mascarillas para mayores de 5 años en establecimientos educacionales. ¿Lo sabía y qué le parece? O sea, nos parece una muy buena medida por dos motivos. Uno de ellos porque disminuye el riesgo de contagio entre los niños y niñas y adolescentes, y por otro lado también es una mejoría en la comunicación de riesgo, en el sentido que si se toman esas medidas, significa que estamos en una situación especial que requiere medidas extraordinarias, como es protegerse en lugares de alto riesgo de contagio, como es en aulas cerradas donde existe gran aglomeración de niños. Ahora, voy a dividir, doctor, el fondo de la forma, el fondo de lo que es la medida en sí, que también se usó durante mucho tiempo, digamos, durante los momentos más complejos de la pandemia de COVID-19, pero en la forma en que se comunica. Se comunica en una sesión especial, de alguna manera ya se está viralizando a través de redes sociales, pero no en un punto de prensa o el punto de las mañanas que hace el balance de la situación de virus respiratorio o en una vocería de parte de la ministra. ¿Cómo analiza usted eso? Justamente cuando hablamos muchas veces de la forma de comunicar, recomendaciones, la comunicación de riesgo, entre otros. Bueno, nosotros esperamos que exista un comunicado oficial a través de una conferencia de prensa, un punto de prensa, donde se transmita a la comunidad, primero, la toma de estas nuevas medidas y que den explicaciones en el sentido de por qué se ven obligados a tomar estas medidas. Claro, el argumento. Eso en la dirección de mejorar la comunicación de riesgo, sin duda, que es en este momento absolutamente necesario. ¿Necesaria? ¿Ya ha tenido problemas esa comunicación de riesgo a su juicio, doctor Mesa? En nuestra opinión, sí, hay varias cosas que sabemos que se han hecho esfuerzos, pero por otro lado también nosotros vemos que la comunidad, luego de tanto tiempo estar en pandemia, con tantos esfuerzos personales, hoy están cansadas y no han logrado captar, o el mensaje no ha sido lo suficientemente potente para que la comunidad entienda y en el diario vivir tome las precauciones que permitan que disminuyan los riesgos de contagio. Eso es algo que hay que mejorar sin duda, porque hoy, independientemente de si la estrategia ha sido buena o mala, en la práctica la comunidad no está escuchando cuáles son los factores de riesgo, los riesgos que tiene un niño menor de 1 año de enfermar gravemente si se contagia en un mall o en salir a la calle en un lugar aglomerado o exponerlo en un medio de locomoción colectiva, entre tantas otras medidas que nosotros hemos insistido. Por eso mismo creemos y valoramos completamente que se ponga obligatoriedad la mascarilla en las salas de clase para los niños, pero también deberíamos avanzar en considerar la misma situación en los medios de locomoción colectiva, el metro, los buses, etcétera. Claro. Porque hoy, frente a una situación extraordinaria de crisis sanitaria, tenemos que tomar medidas extraordinarias. Claro, y vuelvo un poco a ese punto para seguir con otros temas, doctor Mesa, y no usar de su tiempo, en términos de la bajada comunicacional del argumento de por qué volver a esta medida que se ocupó durante un buen tiempo, varios meses, durante la pandemia que sigue, de todas maneras, pero en una situación completamente distinta de COVID-19, porque aquí ahora muchos me llegan a preguntar por mensaje, ¿por qué? ¿Por qué si finalmente hay que atender a los niños más chiquititos? ¿Por qué tienen que ser 5 años para adelante? O sea, esa argumentación como que falta en términos de este anuncio que sale entre gallo y medianoche. Le digo con mucho respeto a la autoridad, pero es que efectivamente da esa impresión. Bueno, por eso mismo, si está generando ese nivel de dudas en la comunidad, eso quiere decir que justamente es lo que estábamos hablando de cómo mejorar la comunicación de riesgo. Por lo tanto, ese anuncio que ya hicieron a través del mecanismo que tú me mencionabas, tienen que complementarlo con una notificación más clara, un punto de prensa en el cual se expliquen los motivos, qué se está pensando para aplicarlo en ese grupo etario, cuáles son los fundamentos de ello e insistir justamente que, sobre todo en las próximas semanas, hay que tomar extremadamente nuevas medidas
para justamente disminuir el riesgo de nuevos contagios, particularmente en este momento en los niños menores de 1 año y posteriormente en unas semanas más en los adultos mayores por otro virus que es el virus de la influenza. Por lo tanto, esperemos que yo creo que así va a ser, que se haga una comunicación de riesgo muy clara, un punto de prensa en el cual se acoten o se expliquen todos los alcances de esta medida y otras medidas que podrían volver a implementarse, como lo que hablábamos, que hay que considerar seriamente la posibilidad del uso obligatorio de las mascarillas en los medios de locomoción colectiva. Claro, se habla de hecho en esta sesión de la recomendación o alta recomendación, altamente recomendable el uso de mascarilla en lugares con aglomeraciones, que sería en este caso el transporte público. Doctor Mesa, déjeme llevarlo a otro tema dentro de este mismo gran punto, que es la situación sanitaria, la crisis que se vive por los virus respiratorios. ¿Cuál es su opinión como presidente del Colegio Médico de finalmente la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz? Bueno, nosotros creemos que en estos momentos la permanencia de él se está transformando en una dificultad para que el gobierno pueda seguir implementando adecuadamente la campaña de invierno. Desde ese punto de vista, nosotros no tenemos mayores comentarios, lo que sí, previo a esto, muchas personas hablaban de que debían cambiarlo y que ese era el motivo por el cual no se estaba enfrentando adecuadamente la pandemia. Ahora que tenemos un nuevo subsecretario, le damos la bienvenida al doctor Osvaldo Salgado y obviamente ofrecemos toda la ayuda de parte de nuestro colegio. Todos los que de alguna forma estaban criticando o solicitando la salida del doctor Arauz, esperamos que ahora todos nos podamos sumar de forma muy generosa a ayudar al nuevo subsecretario de Redes Asistenciales para enfrentar de mejor forma esta situación de crisis sanitaria. Necesitamos ese esfuerzo y que por favor todos apelo a la generosidad de todo el mundo, que ahora la prioridad, salió el subsecretario, el tema es del pasado, él ya se verá cuál es el análisis que se hace de la gestión de él, pero de aquí en adelante lo que tenemos que preocuparnos es cómo ayudamos a la Subsecretaría de Redes para enfrentar de mejor forma esta pandemia. Ahora, pero en este sentido ya... Esta campaña de invierno, perdón. Sí, sí, por supuesto, no se entendía. Ya hecha efectiva esta renuncia, habría que olvidar lo que es este sumario administrativo que se está desarrollando justamente por la situación específicamente de la muerte de esta guagüita de 3 meses en San Antonio. Lo que yo he dicho siempre, y eso incluyendo el rol de que ha jugado el Colegio Médico no solo en la pandemia, sino que en la actual campaña de invierno, llegará el momento en que se haga un análisis de todo el rol que cada uno de nosotros ha cumplido, instituciones o roles individuales, y sean juzgados en la justa medida y con las sanciones administrativas que correspondan. Eso hay que seguir investigando, pero que eso en este momento no sea la prioridad, sino que la prioridad sea enfrentar de mejor forma la crisis sanitaria, donde los niños más pequeños de 4 años, particularmente los menores de 1 año, están pasándolo muy mal como consecuencia de las infecciones respiratorias. Yo entiendo el punto, buscar las responsabilidades después de la emergencia y tiene toda la lógica y debe ser así, concentrarse en la emergencia, pero este tipo de investigaciones como el sumario administrativo busca también identificar qué falló para que en lo que nos queda Por de supuesto, una sin duda. situación tan compleja no vuelva a ocurrir, digamos. No, por supuesto, y en eso nosotros lo hemos solicitado, que se haga toda la investigación lo más profunda, acuciosa y sobre todo con mucha transparencia, y que las personas encargadas de esa investigación sean lo más objetivas posible y lo antes posible puedan emitir las conclusiones a las cuales lleguen. Pero que eso no impida que paralelamente estemos todos los demás, los clínicos y también los investigadores, abocados a ver de qué forma enfrentamos la crisis sanitaria. Son dos caminos que uno no debe entorpecer el otro. Sí, ¿ha notado usted, doctor Mesa, quiero hacer esta pregunta, un cambio en el ambiente con respecto a abordar esta crisis? Se lo pregunto recordando lo que sucedió, por ejemplo, en términos de la pandemia COVID-19, crítica a la autoridad, crítica al Colegio Médico en su minuto de otros sectores, pero que en algún minuto esas críticas se disipaban y había un trabajo común en términos de abordar la crisis que se estaba viviendo. Aquí tenemos una parecida, con características distintas obviamente, pero de todas maneras... pensando en los niñitos más chicos, lo que va a suceder con la influenza. ¿Ve usted un cambio, un punto, no sé, un punto de inflexión, pero sí algo en términos de abordar la emergencia más allá del resto de las nubes que aparecen? ¿A qué te refieres, Nicolás? Perdón, que no entiendo. ¿Un cambio de parte del colegio, de la autoridad? No, de todos los actores, que usted dice que los actores todos juntos poder abordar esta emergencia, o abordar esta crisis. Yo obviamente creo que, hemos hablado de acusaciones constitucionales, renuncias.
Claro, en este momento lo que estaba dividiendo a los que estaban en contra de la permanencia del doctor Arauz y de los que estaban a favor de él, hoy ya él no está en el camino, por lo tanto ese no es punto de división. Por lo tanto, como ya no está él, ya no hay argumentos desde ese punto de vista para que no lleguemos a acuerdos y cada uno de nosotros, ex autoridades, autoridades actuales, parlamentarios, colegios profesionales, entre ellos el Colegio Médico, nos pongamos a trabajar intensamente justamente para que podamos enfrentar esta crisis de mejor forma. Pero eso no significa que paralelamente podamos también estar discutiendo, enfrentándonos y poniendo los puntos en contraposición, de tal modo que, producto de ese diálogo, se llegue a las mejores conclusiones. Claro, puede convivir la acción con la discusión. Eso es lo que yo entiendo. Así es, correcto. Y la acción en este momento, insistimos, lo hemos dicho en los últimos días, la necesitamos implementar con urgencia. Hoy no hay tiempo para hacer cosas con lentitud. Las cosas que debemos hacer para enfrentar esta crisis las debemos implementar desde ayer. Por lo tanto, ese es el llamado que hacemos. Hacemos un llamado a la unión en este momento. En la pandemia hubo mucha unión, se unieron varios sectores y ahora creemos que es absolutamente necesario. El personal de salud está deseoso de tener todas las herramientas humanas justamente para enfrentar esto, pero necesitamos el apoyo de todos y que el punto de discusión sea justamente cómo hacer mejor las cosas para que las situaciones como la de mía o de otras situaciones graves las podamos evitar. Eso es lo fundamental en estos momentos, pero que paralelamente funcionen todos los mecanismos administrativos, legales o lo que sea, justamente para investigar el rol que cada uno de nosotros ha cumplido en esta situación y se implementen las sanciones que correspondan de acuerdo a los resultados de esa investigación. Bien, profundizo en la acción y en lo que usted dice, doctor Mesa. Le hago la pregunta, ¿qué herramientas son urgentes y necesita el personal de salud para abordar esta crisis? Primero, que a nivel de los distintos servicios de salud todos tengan la certeza de que cuentan con todos los recursos necesarios para comprar insumos, medicamentos y sobre todo contratar personal. Porque sobre todo en esta etapa el personal ha respondido tremendamente bien, pero no sabemos cuánto tiempo más, sobre todo el personal especialista en pediatría, va a estar en condiciones de mantener el ritmo de trabajo que es tremendamente grande e intenso en este momento. Por lo tanto, los servicios de salud, los directores de servicios de salud, los directores de hospitales, de CEFAM, tienen que tener la certeza de que existen todos los recursos, y este es un llamado a todo el mundo, al gobierno, a la oposición, al parlamento, que pongan a disposición de las autoridades sanitarias todos los recursos para que se puedan ejecutar adecuadamente todas estas políticas de salud a las cuales debemos llegar a consenso. Eso por una parte. Lo otro también, hay que hacer un seguimiento estrecho de cómo está funcionando la unidad de gestión centralizada de camas, de tal modo que se verifique en terreno que está la coordinación, la integración entre el mundo público y privado esté funcionando perfectamente bien. También tenemos que mejorar la comunicación a la comunidad y en ese sentido también hacerle un llamado, como en reiteradas oportunidades lo hemos dicho, para que se cuide, porque esta situación no la vamos a superar si es que no existe conciencia y colaboración también de la comunidad, que juega un rol fundamental en lo que estamos hablando. Sí, déjeme agregar otro punto y llegar a eso, en la campaña de vacunación, especialmente pensando que luego... Perdón, sin duda. Sí, porque después vamos a tener la influenza y sabemos que aquí va a haber un cambio en términos de cuáles son los grupos más vulnerables y que podrían ser más peligrosos, aquí los adultos mayores, y para la influenza hay vacuna y justamente hay un público que no se ha vacunado, o por lo menos esa es la impresión que dan los datos. ¿Cómo lo ve usted? Así, no, eso, qué bueno que lo mencionaste, lo había olvidado, que la vacunación es un elemento importante. Todavía tenemos plazo para vacunar a aquel sector de la comunidad que está más retrasado, como son adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas y también las embarazadas. Ese es el grupo, como tú decías, la influenza es una enfermedad que se puede prevenir, por lo menos la aparición de cuadros más graves. Por lo tanto, debemos volcarnos con todos nuestros esfuerzos, y este es un llamado a la autoridad, pero también a la comunidad, a que presionemos para que exista disponibilidad de vacunas en todas partes y que nos faciliten el encuentro entre la vacuna y la persona que tiene que ser vacunada. Eso es fundamental. De esa forma, podríamos enfrentar de mejor forma el próximo mes lo que muchos especialistas han proyectado que pudiese coincidir un brote de influenza con un rebrote del virus respiratorio sincicial. Claro. Doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, como siempre, doctor, gracias por acompañarnos y conversar con nosotros esta hora. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Un llamado, y le reitero a todo el mundo que el Colegio Médico seguirá insistiendo e implementando y haciendo todas las observaciones, las sugerencias y también las críticas a través de los mecanismos que tenemos hoy permeables para hacerlo, y que nuestro objetivo es
por defender, digamos, el acceso a la salud de todos y todas los que vivimos en nuestro país. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás, que tenga muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes, doctor.